Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 9. Y daremos lectura al verso 23. Bienvenidos sean los hermanos que han venido al culto evangelístico. Ya nosotros estamos de muy temprano en nuestro ayuno. Ya estamos para terminar nuestro ayuno. Y así que le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en el culto evangelístico. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Lucas capítulo 9, verso 23. Es un texto bastante conocido por todos nosotros, pero que quisiera explicar un poco al respecto de su significado, qué es lo que significa, ¿no? Capítulo 9, ¿lo tienen, hermanos? Verso 23. Puede dar lectura, ustedes sigan la lectura ahí con sus vistas. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significado tiene la cruz para usted? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Quiere decir que debemos mandar al carpintero urgente a hacer una cruz para poderla cargar? ¿Por qué la cruz se usa en los templos, en las parroquias, en los cementerios? Algunos lo llevan de adorno, hasta los brujos lo usan. Algunos lo adoran, la cruz de Motupe, la cruz verde, muchas cruces. Pero, ¿qué significa la cruz para usted? Este mensaje vamos a tratar de explicar un poco sobre qué significado tiene la cruz para los creyentes. En alguna oportunidad, cuando hemos cantado algunos himnos referentes donde habla: en la cruz, do primero vi la luz, y de mi alma toda mancha la ve. Algunos himnólogos nos han observado, han dicho: esa letra está mal. ¿Cómo que en la cruz, en la cruz? La cruz es un símbolo de maldición. En la cruz se usaba para matar, dar muerte a las personas, sean delincuentes, ladrones, a todas las personas malas. ¿Por qué hablan ustedes de la cruz tanto? ¿Por qué hablamos los cristianos de la cruz? Bueno, en sí la cruz sí pues lo usaban los bárbaros para dar muerte. Es la muerte más terrible que podía existir, hermano. La agonía en la cruz era algo terrible, lo usaban los bárbaros. Aunque los bárbaros ciertamente no usaban la cruz como ahora conocemos. No, esa cruz, creo que en el año 312 Constantino allí vio una visión, ¿no?, con unas letras que decían ahí su significado: con este símbolo vas a tener victoria. Y desde luego que tuvo una victoria. Luego su madre de Constantino, en el año 326 fue que, bueno, la proclamó para que, como un estandarte y para que lo adoren. Pero, ¿qué significado para el cristiano? ¿Por qué Jesús nos está diciendo: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día? Niéguese y sígueme cada día. Para Cristo, ¿qué significaba la cruz? Para los creyentes, ¿qué significaba la cruz? Queremos explicarlo brevemente, hermano. Y vamos a abrir para ello en Gálatas,
en el capítulo 3, en el verso 13, Gálatas 3:13, Pablo, uno de los perseguidores de la iglesia cristiana, ¿quién quería desaparecer a los seguidores de Cristo? Da estas palabras tremendas, ¿no? Que nos puede ayudar a entender por qué los cristianos hablamos de la cruz. ¿Por qué los cristianos podemos decir que tenemos bendición en la cruz? Y Pablo dice así: ¿lo tenemos? 1 Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Tal vez, como dije, la cruz no era como nosotros lo conocemos ahora. El madero ya estaba designado para las personas que cometían algún asesinato. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, lo podemos ver, versos 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciere morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado. Entonces podemos ver que no es el invento de los últimos tiempos. La cruz, el madero ya estaba señalado, aunque hay varios conceptos respecto a la cruz. No era así como una X, era así, y último fue así. Entonces varias formas se presenta de la cruz. Eso no es tanto el problema que tenemos. El problema es qué significado tiene para nosotros. ¿Por qué Pablo en Gálatas capítulo 6, en el verso 14, él puede decir gloriarse en la cruz de Cristo? Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No me voy a gloriar en mi trabajo, no me voy a gloriar en los dones que tengo, decía Pablo, yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. O sea, su gloria para Pablo era el significado de la cruz de Cristo. Y ustedes saben bien que la historia de Pablo es que él perseguía a la iglesia porque los cristianos hablaban que ese hombre que murió en la cruz era un hombre puro, perfecto, era un hombre magnífico, era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Y Pablo no le entraba en su mente como judío y que profesaba la religión farisea, no le entraba en su mente que un hombre que ha muerto en la cruz, maldito, maldecido, sea el Mesías. Un hombre que la habían matado y estaba en su tumba. Eso era lo que creían todavía los judíos. ¿Cómo puede ser el Mesías?
Entonces a Pablo no le concebía eso. Por eso los perseguidos cristianos, a los nazarenos, a los del camino, como se les llamaba en ese tiempo, y quería desaparecerlo. Pero ustedes conocen la historia, que es justo cuando está caminando a Damasco, ese hombre que él consideraba maldito, ese hombre a quien él no quería aceptarlo como Mesías, se le presenta en el camino y le habla y le dice: Saulo, Saulo. Y lo tumba del caballo y él, asustado, dice: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y le hace entrar a Damasco. Esa experiencia de Pablo cambió rotundamente su concepto respecto a la cruz y respecto a Jesús. Más adelante lo vamos a ver a Pablo cuando lo criticaban, diciendo: el evangelio que yo predico no es un evangelio enseñado por hombres. A mí nadie me enseñó esto, sino que ustedes saben bien, Pablo decía, ustedes saben bien cómo ha sido mi conversión. Y cuando yo me convertí a Cristo, quien cambió todo mi concepto acerca de la salvación, yo fui a buscarlo en los desiertos al Señor. Yo no consulté a nadie, ni siquiera a los apóstoles. Y podemos leerlo ahí en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden, dice él. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz, ¿qué cosa es? La cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué es lo que le hizo cambiar su concepto acerca de la cruz? Yo me voy a gloriar en esa cruz porque sé el significado. Hay muchos que hasta adoran a las cruces y no saben el significado de la cruz. ¿Qué es lo que es la cruz para usted? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Por qué Pablo está diciendo aquí que la cruz, el significado de la palabra de la cruz, es poder para los que se salvan? Es poder de Dios. ¿Lo es para usted? ¿La cruz, significado de poder de Dios? ¿O todavía sigue siendo para usted un significado de maldición? Bueno, Pablo dice: no es así. Mire, en Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. No crea que a mí me lo enseñó ninguna persona. Ni siquiera he consultado a los apóstoles, nada. Yo me fui a buscar de la presencia de Dios y allí, mire lo que dice, ¿no? No es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino, ¿qué cosa dice? Por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo me ha enseñado esto. A mí no me ha enseñado un hombre el significado de la cruz. A mí no me ha enseñado ningún hombre lo que hizo Jesús en la cruz. Eso Él mismo me lo ha enseñado. Y yo les estoy hablando de lo que Él me ha revelado, dice Pablo. Entonces tenemos la explicación tan directa del significado de la cruz.
Para Pablo, en la cruz significaba poder de Dios, ¿verdad? Uno de los símbolos antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario era su significado maldición. Pero ya cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, dejó de ser maldición. La cruz se convierte en el lugar donde Cristo dio salvación para la humanidad. ¿Me está entendiendo? Es el lugar donde Cristo dio salvación para la humanidad. Preguntamos, el segundo concepto de lo que es la cruz después que Jesús murió, dice, en el punto de vista divino, desde el punto de vista divino, la cruz es salvación y vida eterna. No era, hermano, una muerte grata para las personas que eran crucificadas. Pregunte usted, ¿por qué el Padre tuvo que escoger la cruz para que muriera su único hijo de una manera tan terrible, una manera tan dolorosa, tan atroz? ¿Por qué el Padre tuvo que escoger eso? No es que la cruz, bueno, en el momento Jesús se encontró ahí y que, bueno, no, todo ya estaba planeado por el Padre. Todo ya estaba planeado por el Padre. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos. Cuando Pedro da este mensaje a los judíos. Hechos capítulo 2, por favor. La cruz en sí no es para adorarlo. La cruz en sí, por sí sola, no tiene significado más que maldición. Pero cuando Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, el significado cambió. ¿Podemos leer? Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 22 al 24. ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Amén. ¿Está entendiendo? Verso 23 muy claramente dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, a Dios no le sorprendió que su hijo tuviera que ir a la cruz del Calvario. Él había planeado todo esto. ¿Y por qué? Preguntamos, ¿por qué el Padre tuvo que planear esta muerte terrible para su hijo? Pues sin este plan no hubiera sido posible salvar al hombre. No hubiera sido posible llevar la maldición que pesaba sobre cada uno de nosotros. Nosotros estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y no había otra manera de poder ser salvos sin dar su vida por otro. El Cordero del Antiguo Testamento, exigido por Dios para redención de pecados, Jesucristo lo asume, lo representa
Y cuando Juan ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se hizo maldito por todos nosotros, según leíamos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Nos vamos a ver, hermanos, ¿no? Que Jesucristo llevó nuestra maldición, siendo crucificado en nuestro reemplazo. Me conmuevo al pensar de cómo Jesús sufrió esa muerte terrible con el conocimiento del Padre. ¿Cómo el Padre pudo hacer esto? ¿Puede explicarlo usted? Si alguien le pidiera, explícame por qué Dios como Padre tuvo que ofrecer a su Hijo en una muerte tan terrible. ¿Cuál sería la explicación que le tendríamos que dar? Eso revela el gran amor de Dios. Ese ofrecimiento por nuestros pecados revela el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, hermano. Entregar para que su Hijo muera de esa manera, no se necesita tener amor. Se tiene que ser la misma esencia del amor. Y todos nosotros sabemos que Dios, ¿qué cosa es? Dios es amor. Es por esa razón que Él pudo entregar a su Hijo en una muerte tan terrible. ¿Con qué propósito? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. A ver. Gálatas capítulo 2, verso 14 y 15. Y otro hermano, Colosenses capítulo 1, verso 20. Había una acta de condenación para todos nosotros. Había una acta de muerte eterna para todos nosotros. ¿Pero qué hizo Jesús? Capítulo 2, verso 14 y 15. ¿Qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mire, hermano, había una acta de sentencia para todos nosotros. Pero esa acta de sentencia en contra de nosotros, Jesucristo tuvo que tomarla. ¿Y qué cosa hizo con esa acta de sentencia? ¿Qué lo hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Como quien diciéndole al Padre: Padre, esta acta de sentencia que hay sobre este hombre, sobre esta mujer, esta acta de sentencia que es sobre la humanidad, yo la tomo y la clavo aquí en esta cruz para decirte, cuando Él expiró, consumado es. Está todo acabado, todo terminado. Ese hombre y esa mujer pueden ser liberados de esta sentencia que está en contra de él, si es que decide venir a mí y pedirme perdón por todos sus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el significado de la cruz es eso, que Él tomó el acta de sentencia y la clavó en la cruz para que nosotros ya no seamos acusados delante del Padre. Y algo más, ¿qué dice el siguiente versículo 15? Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque Satanás incentivó al pueblo para que crucificaran a Jesús,
Sin embargo, esa muerte iba a ser para humillación de ellos mismos, o sea, del diablo y de todos sus demonios. Y allí en la cruz, Jesús como que dice, triunfé. Este enemigo que ha tratado de muchas maneras hacerme desistir de la muerte en la cruz. ¿Aún recuerdan ustedes cuando Jesús oraba en el huerto y decía, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Aún usted recuerda cuando Jesús está clavado y la gente le incentiva diciendo, bájate, bájate y creeremos en ti. El diablo incentivó a la gente para que crucificaran a Jesús, pero él no sabía, Satanás no sabía que en la cruz del Calvario Jesús le iba a causar el golpe mortal, la victoria completa. Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén, hermano. Las exhibió públicamente ante las potestades. Punto. Entonces, a través de la muerte de Cristo en la cruz toma un gran significado. Y no solamente esto, hermano. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses capítulo 1, verso 20. A ver, hermano, lea por favor. Dos cosas: reconciliar con Él, o sea, con Dios mismo. En la cruz del Calvario, la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios. Enemigo de Dios éramos, pero por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fuimos amistados con Dios. Por eso es que la cruz para nosotros tiene un significado muy grande, un significado de mucho valor. El valor es la vida eterna. Amén. Entonces, si usted creía que la cruz es un símbolo de maldición y se queda solo con ese contexto, con ese concepto, usted está ignorando la otra gran bendición, que es que en la cruz del Calvario todos nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Gran bendición. Por eso Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz. No se estaba refiriendo a una cruz literal. Se estaba refiriendo al significado que se iba a dar, porque él en su omnisciencia sabía que tenía que ser crucificado. Y que la gente aprenda lo que es la cruz. Sepa valorar usted su salvación. La cruz del Calvario, la muerte en la cruz del Calvario no ha sido cosa fácil para Jesús, hermano. Enfrentar la cruz fue algo muy duro para él. Por eso que él estaba orando. Alguien me compartió de que había visto a Jesús orando. Él había visto en su sueño que Jesús oraba diciendo, Padre, si fuera posible, pase esta copa de mí. Pero dice que la copa estaba literalmente allí puesta sobre la roca donde Jesús ahí estaba orando, pero estaba llena de excremento y llena de orines. Y dice que él miraba esa copa hedionda y le repugnaba en su sueño ver esa copa. Y Jesús no quería tomarla.
Y dice que vio a Jesús que le preguntaba al Padre, Padre, ¿no hay otra forma? ¿No hay otra manera? No. Y si no la tomo, Padre, ninguno va a poder ser salvo. Dice que él vio a Jesús que se paró y estaba por irse. Pero luego le dijo, Padre, si es que el mundo no se salva, ¿puedo salvarlo a ellos que me diste, a estos 11? Ninguno, absolutamente nadie se puede salvar si no tomas la copa. Y Jesús volvió al lugar donde estaba la copa, la tomó en sus manos y se lo tomó. Dice el hermano que vio esto, que en su sueño le daba náuseas y él vomitaba al ver cómo Jesús se tomaba esa copa. Posiblemente tenga un simbolismo esa revelación, porque verdaderamente nuestros pecados significa eso, la inmundicia, hermano, que Jesús tuvo que tomarlo de ti y de mí, y tuvo que cargarlo, y tuvo que en la cruz del Calvario pagar el precio y decir, Padre, consumado es, todo está terminado, esto tú deseaste para mí, esto es lo que tú planeaste para mí, he terminado. Su cuerpo todo destrozado, hermano, sus manos, sus pies, su costado, su espalda, por donde usted lo mire, como que yo me imagino a Jesús, hermano, allí en la cruz del Calvario, ensangrentado, sufriendo. Encima que alguien todavía le pase vinagre por su cuerpo. Uy, las heridas. ¿Se imagina usted? ¿Vale o no vale para ti lo que Jesús ha hecho en la cruz? ¿Por qué a veces nos comportamos como si fuera poca cosa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? No es poca cosa, hermano. Es algo muy grande. Por eso la palabra del Señor dice que si alguno toma a la ligera lo que es la sangre de Cristo, ya no queda más que hacer por ello, sino una horrenda expectación de juicio. El no valorar el significado de la cruz para las personas le puede llevar a condenación eterna. El significado de la cruz es que allí se nos fue dada salvación y vida eterna. Y nosotros podemos decir, gracias, Señor, nadie hubiera podido cumplir con esta demanda del Padre, solo su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso debemos de vivir agradecidos por lo que Él ha hecho. Ahora, usted no necesita hacer nada más para ser salvo, sino aceptar la muerte de Cristo como precio de su salvación. Hay algunos que creen que todavía pueden ser salvos, pero si se portan bien. La Iglesia Católica dice, la salvación es la fe más obras. Y algunos creyentes también aceptan esto como si fuera una verdad. Y no es una verdad, es un engaño. La salvación no es fe más obras. La salvación solamente es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como precio único de nuestra salvación. Nada más tienes que hacer. El asunto de las obras es otro tema, hermano, que sí tiene importancia en la vida del creyente, pero no tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con la salvación. La salvación es el precio de la vida de Cristo en la cruz del Calvario. El que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. No es que yo tengo que creer y portarme bien y ser un buen cristiano, y si no, no voy a tener salvación. Hay algunos hasta que están dudando todavía de su salvación.
Si es que usted no ha dado los pasos correspondientes para su salvación, entonces sí tendría que explicarle qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Y lo primero que tenemos que hacer todo aquel que es salvo, pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados, arrepentirnos de todo pecado y decidir cambiar de vida. Eso es lo primero. Nadie puede simplemente por creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ser salvo. La creencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que produce salvación se tiene que manifestar a través de un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, por gusto para ti, Cristo murió en la cruz del Calvario. Por gusto, Él pagó el precio de tu salvación. Para ser salvos necesitamos, número 1, arrepentirnos de todos nuestros pecados. Segundo, aceptarle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. No hay nada más que hacer que las obras. Sí, es importante, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. El mundo católico dice, bueno, la fe más obras. Las obras, si no tienes obras, es vana tu fe. Es vana tu fe. Y la palabra del Señor lo dice así. Y algunos nos quedamos en ese punto que la salvación la fe sin obras es nada, no tiene ningún resultado. Lo mismo también las obras sin fe. Pero eso es punto aparte, hermano. La salvación únicamente es el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerda cómo fue salvo el ladrón? Mirando a Jesús y diciéndole, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo demasiado tarde, porque tienes que hacer muchas obras buenas para ser salvo. No le dijo eso. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. Hoy día que te diste cuenta de tu vida equivocada. Hoy día que me estás mirando a mí para reconocer tus faltas. Hoy día vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, el que rinde su vida a Cristo tiene salvación. Luego dice rendir su vida a Él. ¿Y para qué le vas a rendir su vida? Tu vida. ¿Para qué has rendido tu vida a Cristo? No creo que simplemente para que vengas al templo, le alabes, le adores, le puedas decir lo bueno, maravilloso que es Él para ti. Eso está bueno que hagas, pero eso no es todo. El que rinde su vida a Cristo le está diciendo, Señor, mi vida te pertenece. Reconozco que en la cruz del Calvario dites por mí todo, y ahora yo te entrego a ti, haz con mi vida lo que tú quieras. Por eso que Jesús está diciendo, el que no toma su cruz y no se niega, no es posible que sea salvo. Si quieres ser salvo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, valora lo que Él ha hecho por ti y toma la decisión de servirle. No hay otra manera en que usted pueda demostrar que es un hombre salvo, una persona salva, si no es a través de su servicio a Él, hermano. Sí, es nuestro servicio a Él que nos identifica como personas salvas. Hemos sido salvos, ¿para qué? Colosenses 2:3, para buenas obras. O sea, para servir, pues. Para eso hemos sido salvos. Para eso Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Para que nosotros nos ocupemos en buenas obras. Así que esto es el significado de la cruz y esto es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos valorar lo que Él hizo en la cruz al dar su vida de esa manera tan terrible. No sé cómo vas a seguir apreciando el significado de la cruz y de lo que Cristo hizo en ella. ¿Cuánto vale para ti eso? No me imagino cuando tengamos que llegar a su presencia y que Él nos encare diciendo, no supiste valorar
lo que yo hice por ti. No supiste valorar todo el precio de mi sacrificio por ti. Yo me sacrifiqué y di todo por ti para que me sirvieras. ¿Y qué has hecho? Dime en qué me serviste. Dime en qué te ocupaste en cuanto al servicio que tenías que realizar en la tierra para mí. Triste será cuando callemos, y si queremos que nos encare más todavía, va a ser terrible. Estuve enfermo, no me visitaste. ¿Te has ocupado en ello, en visitar a los enfermos? A veces ni a sus propias familias visitan cuando están enfermos. Eso es muy triste. Si no lo hacemos para nuestros seres queridos, menos para los demás. Estuve desnudo, no me vestiste. Estuve de hambre, había una cajita de víveres en la iglesia, nunca echaste nada. Porque esa cajita de víveres es para llevar a la gente necesitada, para llevar a los hermanos. Estuve preso, no me visitaste. ¿Algún día ha visitado la cárcel usted para hablar de las cosas del Señor? Por último te preguntará, dime qué hiciste pues. Dime qué hiciste. ¿Te ocupaste en algo? Dime lo que has hecho por mí. Qué terrible será quedar en silencio. Mientras que Jesús nos dirá, ¿sabes lo que yo hice por ti? Todo con ese objetivo de que tú fueras salvo y también me sirvieras. Es triste decirle, pero como le decía a los hermanos en la mañana, algunos hasta vergüenza tienen compartir su testimonio con otros. A veces hasta temor tienen que lo vayan a rechazar, que lo vayan a criticar, que lo vayan a poner a un lado. Ni siquiera podemos abrir nuestra boquita para hablar de Cristo, ni en eso servimos. ¡Wow! Y Jesús dice, ¿te avergonzaste de mí? Si te has avergonzado de hablar a otros de mí, yo también me voy a avergonzar de ti, delante de mi Padre y delante de los ángeles. No podré confesar tu nombre. Pero bienaventurados sean aquellos que han entendido lo que es la vida cristiana, que Jesús nos ha salvado para que podamos servir a los demás. Por eso, hermano, tome su tiempo para poder empezar a servir en algo al Señor. Le decía a una hermana que está muy desalentada, y decía, allí al entrar en la mañana de la escuela dominical, ¿por qué no estás viniendo al culto? Sí, pastor, es que estoy en el negocio. No, eso no es la razón que te estás descuidando. Perdóname que te diga, pero te voy a hacer recordar lo que usted me compartió. Ella quería una casita. Y yo le estaba apoyando en oración, Señor, dale su casa, dale. Y ella me dijo un día, voy a salir a buscar. He soñado, pastor, me dijo, he soñado que encontraba mi casita, pastor. Entonces vaya, busque. Más o menos por dónde, por un cerrito así, pero no muy arriba. Así me mostró el Señor. Vaya, hija. Y se fue caminando por aquí y no encontró. Y un poco desilusionada estaba porque ella había recibido la revelación. Pero en la tarde dice que ella encontró su casita y vino muy contenta, muy feliz a darme testimonio de ello. Pastor, Dios me dio mi casita. Qué bueno, le dije. Y ahora dije, ¿recuerdas esa experiencia que me contaste? ¿Por qué te comportas así ahora con el Señor? ¿Por qué no sabes ser agradecida? Y así como ella, ¿cuántos otros estaremos sin expresar nuestro agradecimiento por lo que Cristo hizo por todos nosotros? Yo le invito en esta tarde, hermano, amigo que nos está visitando, pueda usted primeramente reconocer
¿qué significado tiene la cruz para usted? Tome estos consejos que estamos vertiendo en esta tarde y pueda usted valorar. Luego tome decisión de cómo usted le está sirviendo al Señor. Y si no le está sirviendo, empiece a involucrarte en algo dentro de la obra del Señor. Es muy sencillo. Usted puede hablar de Cristo. Usted, si gusta involucrarse en ministerios en la iglesia, como decía el pastor Víctor, aquí tenemos un rol de ayuno todos los días, todos los días. Hay ministerios de asistencia social. Si usted quiere llevar alimento a alguien, usted coordine con la directora y puede usted ir a visitar a un necesitado y pueda ver la realidad de ellos. Aquí está Carlitos antes de estar aquí en la iglesia, su esposa que trabajaba en el área social llevando alimentos por allá por Oasis, ¿no? Y le dijo a su esposo, acompáñame, le dijo, a repartir estos víveres. Y el esposo le acompañó, Carlito le acompañó. Y hay una hermanita que ustedes la han visto que se ha bautizado, una niña con síndrome de Down, que se bautizó en el último bautismo. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Narcisa? Narcisa, una familia bien pobre, hermano, muy pobre. Ella solamente se sustentaba con la cajita de víveres que la iglesia le daba. Y lo hacía durar para todo su mes. Y su niña, la Lucerito, que también viene, que tiene su problema en su brazo. Y la niña con síndrome de Down. Y recuerdo yo cuando vinieron los misioneros de Estados Unidos, los que nos ayudaban con las cajitas, lo hemos llevado. Su hermano, ni bien entraron a la casa, todos estaban llorando. Los gringos estaban llorando al ver ese cuadro de tanta necesidad. Y apurados dijeron, ¿podemos ir a otra casa? ¿Podemos ir, por favor? Él lo llevó a otra casa, el mismo problema. Una niña sorda muda, otra inválida, y como que ya no querían seguir visitando a nadie. Porque era muy impactante ver esos cuadros de tanta necesidad. ¿Sabe, hermano? A mí me da mucha pena a veces cuando la gente bota los alimentos. A veces queda en los platos comida. Yo siempre digo, hermano, nunca botes. Después de bendecir tu comida, nunca lo botes. Trata de terminarlo todo. Porque esos alimentos ya lo has bendecido. ¿Cómo lo vas a botar un alimento que está bendecido? No vale la bendición. Piensa en el necesitado. Una vez estábamos allá en Cajamarca, habíamos entrado al restaurante y una hermana le había quedado su comida. Y le digo, hermana, no lo botes. Guárdalo aunque sea en una bolsita, por favor. Y ella me hizo caso. Me dijo, ¿pero para quién va a ser, pastor? No sé, se presentará de repente algún necesitado. Ella que había terminado de echar en la bolsa y aparece un señor. Por favor, ¿me puede dar un poquito de comida? Ya que. Y se lo dio. Aparte le dimos para que comiera algo. Pero hay gente que no tiene nada. ¿Entiende? Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo le invito en el nombre del Señor, usted reflexione. ¿Para qué Jesucristo lo salvó? ¿Para qué pagó tan grande precio por usted? ¿Por qué Él tuvo que sacrificarse tanto por usted? ¿Simplemente para que usted le alabe, le adore, le sirva? No creo eso. Porque Jesús en el cielo tiene su ejército celestial que le alaba, le adora, le sirve. Pero Él quería que usted y yo, al conocerle, pudiéramos tomar decisión de poderle servir. Amén, hermano. Así que si no puede de repente involucrarse en salir a visitar, por lo menos un apoyo ahí en esa cajita, dobla tus rodillas, ora por la gente necesitada. Tienes oportunidad de visitar, hágalo, visite.
O sea, cuánto sufro yo cuando a veces, no, todos estos meses que no he podido visitar a los hermanos. No, yo estuve visitando anteayer a mi tía Sabina. Estuve orando por ella. Su esposa, el hermano Juan. Ella estaba mejorcita, la habían intervenido. Anoche me llamó, me dice, pastor, agravó mi esposa, le habían hecho mal la práctica. Le digo, Tito, tranquilo, vamos a estar orando para que el Señor le pueda levantar. Hemos ido al hospital Rebagliati a visitar a otra hermana. Y así, hermano, bueno, yo como soy pastor, pues ustedes no son pastores, ¿no? Entonces el deber del pastor, no, es deber de todos nosotros, hermano. Es deber de todos nosotros. Mayor responsabilidad tiene el pastor, es cierto, pero todos nosotros debemos valorar. ¿Para qué? Jesucristo pagó tanto precio por cada uno de nosotros. No solo para salvarte, sino también para que tú ayudes en la obra de Él. Es de la obra de Él. Amén, hermano. Póngase por favor de pie. Quiero que en esta hora podamos decir al Señor con nuestras propias palabras: si usted todavía no supo valorar lo que Cristo hiciera en la cruz, esta hora usted puede pedirle perdón y decirle: Señor, ahora entiendo que en la cruz del Calvario hiciste mucho por mí al dar tu vida, derramar tu sangre. Gran precio, Señor. Si todavía no estás ocupándote en nada, en el servicio al Señor, puedes decirle en esta hora: Señor, perdóname, porque tal vez no he sabido valorar lo que hicieras en la cruz del Calvario por mí. Ciertamente, Señor, en la cruz del Calvario te ofreciste por mi salvación. Horrenda muerte soportaste por mí, Señor. Horrenda muerte pasaste, Señor Jesús, para que pudiéramos ser salvos. Y ahora que somos salvos, Señor, no dejes que seamos, Señor, como simples religiosos, que solamente nos contentemos con venir a tu casa de oración, alabarte, adorarte. Eso es bueno, pero no es el todo. Tú quieres que yo te sirva, Señor. Tú quieres que yo vaya en pos de aquellas almas que están enemistadas contigo, y a poder decirles que tú moriste para reconciliarnos contigo mismo, a darles este mensaje de salvación, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que nadie vaya a condenación. Por eso es que pagaste grande precio, Señor. Muchas gracias, Padre, que mostraste tu amor por nosotros al dar a tu Hijo Jesucristo como ofrenda por todos nosotros, como el precio de nuestra salvación. Esto nos muestra el gran amor que nos tienes. Así como tú has mostrado tu amor por nosotros, enséñanos a nosotros a mostrarte nuestro amor por ti. Si tú lo has hecho todo por nosotros, algo debemos hacer también por ti. Y ese algo es sirviendo al necesitado, sirviendo a tanta gente que no te conoce, Señor. Hazme entender cada día que debo de ser agradecido. Hazme recordar cada día que te debo las gracias por haber hecho
grande sacrificio por mí. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.